vamos a ver. Ya. Entonces, bueno, a modo de resumen, en la clase anterior vimos que una celda voltaica, ¿no? Una celda galvánica, o también llamadas pilas galvánicas o pilas voltaicas, está conformada, ¿no? A modo de resumen, por dos compartimentos que tienen distintos, puede ser distintos metales, ya con distinto potencial de reducción, y que están unidos mediante un puente, ¿no? Están unidos mediante un conductor eléctrico, ¿no? Que puede ser del mismo metal, y un puente salino que permite regular la carga, ¿no? de cada uno dentro de mis compartimentos. Vamos a tener el ánodo y el cátodo. El ánodo es donde se da la oxidación, ¿no? Y los electrones siempre van a fluir desde el ánodo hacia el cátodo, ¿ya? Mientras que en el cátodo se da la reducción. ¿Ok? Esto a modo de resumen. Hoy vamos a ver las celdas electrolíticas. Las celdas electrolíticas también están formadas por un ánodo y un cátodo. Aquí no se necesita que estén en distintos compartimentos, porque yo lo que voy a tener en mi solución va a ser una solución iónica, ¿ok? Es decir, que yo voy a tener una solución que tenga una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Por ejemplo, ácidos, las bases de Lewis, los ácidos de Lewis, como cloruro de sodio, ácido clorhídrico. El agua también, recuerden que tiene una parte negativa y una parte positiva. Van a encontrarse, van a poder ocuparse para hacer una celda electrolítica, ¿no? También se dicen cubas electrolíticas. También está formado por un ánodo y un cátodo. El ánodo, a diferencia de las pilas electrolíticas, aquí va a ser positivo, ¿no? Aquí en las celdas electrolíticas, perdón, a diferencia de las pilas galvánicas, el ánodo donde era negativo y el cátodo positivo, aquí es al revés. En la celda electrolítica el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Vamos a tener ya no un voltímetro, ahora vamos a tener una batería. Y en la batería pues va a tener un polo positivo y negativo, que va a ser la que done los electrones hacia la solución. ¿No? Que vamos a tener una solución. Vamos a tener un cátodo, dependiendo del cátodo pueden ser metales inertes que participen en una reacción química. Puedo poner yo alguna pieza, por ejemplo yo quiero dorar con una joya con plata, entonces la voy a poner en el cátodo. Ya, a pesar de que ahora el ánodo y el cátodo tengan signos contrarios, se sigue manteniendo el hecho de que en el ánodo se dé la reacción química de oxidación y en el cátodo la reacción química de reducción. Eso se mantiene. Solo cambian de signo debido a que ahora la energía está entrando a mi sistema y ya no está saliendo. Perdón. Es decir, que ahora los electrones no van a salir, sino que yo le voy a donar electrones a mi solución. Ya existen varios tipos de celdas electrolíticas y se utiliza para como su nombre lo dice, ¿no? Celda electrolítica. Se utiliza para electrólisis. Es decir, que vamos a tener una solución iónica que va a dividirse, ¿no? Se va a separar mediante electrólisis y se va a depositar en cada uno de los electrodos. ¿Ya? Ok. Existen, la electrólisis. Hablamos un poquito antes de la electrólisis. La electrólisis es la descomposición de una sustancia gracias a la administración de una corriente eléctrica constante. Entonces esa energía va a utilizarse para impulsar una reacción química que no es termodinámicamente espontánea ni cinéticamente espontánea. ¿Ya? Es decir, no es favorable la reacción química a las condiciones dadas. Entonces yo necesito que aportar energía a mi sistema. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo de una electrólisis a vapor. Y aquí tenemos una electrólisis, la que está a la derecha es la electrólisis a vapor, que digo,
la electrólisis por vía húmeda, y la que tenemos en la izquierda es la electrólisis por vía seca, ¿no? Son dos tipos de electrólisis. En la una yo tengo mi sustancia sólida, por ejemplo el cloruro de sodio, que es la sal. Yo le caliento, yo le hago hervir, no, bueno, no le hago hervir, eh, le caliento para que cambie de estado sólido a estado líquido, es decir, le fundo, no, le voy a fundir. Mientras que en la electrólisis por vapor es húmedo, que digo, la electrólisis por vía húmeda, yo voy a tener que añadir agua, es decir, que mi solución iónica yo la disuelvo en agua, ¿ok? Mientras que la electrólisis por vía seca, yo no voy a añadir agua, sino solamente tengo la sal, en este caso que es la solución iónica, fundida, ¿no? Perdón, es decir, yo no voy a diluir, sino que yo voy a fundir. ¿Ok? Vamos a ver la electrólisis por vía seca, es decir, no voy a diluir mi soluto en agua. Entonces primero yo tengo la sal de mesa, no tengo sal, cloruro de sodio sólido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a diluir, es decir, le voy a calentar hasta que se diluya, no se esté en forma líquida. Y ahí sí, yo en esa solución líquida, yo voy a aplicar la corriente eléctrica. ¿Ok? No podemos utilizar sal de mesa sólida porque la corriente eléctrica no me va a escindir. Porque recordemos que yo quiero romper a mi solución en dos, ¿no? En sus componentes. No tienen que ser soluciones iónicas, ¿no? ¿Qué es una solución iónica? Aquella que tenga una parte positiva y una parte negativa. El cloruro de sodio sólido no conduce los electrones, perdón, no conduce a los electrones. Entonces lo que sucede es que lo tenemos que fundir, ¿no? Entonces le fundimos a cloruro de sodio líquido y ahí sí aplicamos la corriente eléctrica. De esa manera yo sí lo puedo escindir. ¿Ok? Entonces el cloro me forma el cloro gaseoso, es decir, que yo necesito añadir 2 moles de cloruro de sodio, me van a producir 1 mol de cloro gaseoso y 2 moles de sodio líquido. Pilas que aquí sí se me produce sodio, ya en la electrólisis por vía húmeda no se me produce sodio, solamente cloro y creo que es agua o oxígeno. Perdón. ¿Ok? Entonces igual, se mantiene, ¿no? En el cátodo se da la oxidación, que digo, en el ánodo se da la oxidación y en el cátodo la reducción. Entonces en el cátodo, ¿cuál se está reduciendo? Recordemos, ¿no? Que el sodio tiene carga positiva, es un enlace iónico. Entonces, en el momento que se transforma en sodio sólido, está adquiriendo dos electrones, ¿no? Un electrón por cada una de las moléculas, ¿no? Porque está pasando de un estado más 1 a un estado 0. Entonces ha tenido que adquirir un electrón. Como está multiplicado por 2, la estequiometría de la reacción sería 2, 2, 2. ¿Ok? ¿Qué pasa en el ánodo? Igualmente se mantiene, se da la oxidación. Entonces el cloro, que se encuentra con valencia negativa, no se encuentra con un electrón extra, va a perderlo. Ay, disculpe. Va a perderlo y para transformarse en cloro cero, no en cloro gaseoso. Entonces yo necesito 2 moles de cloro iónico en solución para formar una mol de cloro gaseoso, ¿ya? Y ahí tenemos los respectivos, bueno, ahí no tenemos. Vamos a ver cómo calculamos el potencial de reducción ahora el potencial de celda, el E de celda, la fuerza electromotriz. Que al igual que con aquí tenemos la reacción global, ¿no? Al igual que con las pilas galvánicas, el E de celda es igual. Potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción en el ánodo. Eso se mantiene siempre, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco la electrólisis por vía húmeda. La electrólisis por vía húmeda es cuando yo voy a agregar mi solución iónica en agua. Entonces el agua va a servir como conductor de agua, conductor de electrones, perdón. ¿Okay? Entonces
se debe, para hacer la electrólisis por vía húmeda, se tiene que analizar los potenciales de reducción, porque recordemos que el agua también se puede reducir y también se puede oxidar. Si el agua se reduce, lo que se estaría reduciendo sería el oxígeno, ¿no? No, lo que estaría reduciendo ahí sería el hidrógeno. El hidrógeno se reduce a hidrógeno gaseoso. Mientras que si el agua se oxida, lo que se estaría oxidando ahí sería el oxígeno, ¿no? Del oxígeno se estaría oxidando del oxígeno que está formando el agua a oxígeno diatómico, oxígeno gaseoso, ¿ok? Entonces vamos a analizar. Entonces digamos que yo quiero hacer la electrólisis de la solución de cloruro de sodio en un medio acuoso, ¿no? Por vía húmeda, no con agua. Entonces yo voy a tener para las reacciones químicas en el cato dos posibles reacciones, ¿no? Puede que se me reduzca el agua o que se me reduzca el sodio, ¿no? El agua, para reducirse, necesita 2 electrones y se va a reducir. Lo que se va a reducir es el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno se va a reducir a hidrógeno gaseoso, ¿no? Entonces mi reacción química volada sería 2 moles de agua líquida más 2 electrones me forman 1 mol de hidrógeno gaseoso y 2 moles de radicales hidroxilo, ¿no? Que van a hacer que el pH de mi solución sea básico. ¿Qué va a pasar con el sodio? El sodio también se puede reducir a sodio sólido, ¿no? Tomando un electrón. Ya vamos a ver el potencial de reducción de cada uno de estos. ¿Cuál es el que tiene mayor? ¿El agua líquida o el sodio? ¿El agua? Exacto, el agua líquida. Entonces, ¿cuál se va a reducir? ¿El agua líquida o el sodio? Eh, Graciela, ¿estamos ahí? Tú me respondiste, ¿verdad? Sí. Estoy pensando, sería el agua. Sí, recordemos que en las reacciones químicas, no, es igual que en el que en el que en las células galvánicas, ¿no? El que se va a reducir es aquel que tenga mayor potencial de reducción. En este caso, menos 0.826 voltios es mayor que menos 2.71 voltios. ¿Por qué? Porque menos 2.71 voltios es más negativo, ¿no? Se va más lejos. Entonces, menos 0.826 voltios es menor. ¿Okay? Por lo tanto, se va a reducir el agua. Ahora veamos cuáles serán las reacciones químicas en el ánodo. Entonces, yo tengo dos posibles. Puede ser que se me oxide el cloro, no, de cloro menos 1 a cloro 0 está perdiendo un electrón. Como yo necesito 2 moles de cloro para formar una mol de cloro gaseoso, entonces voy a tener que absorber 2 electrones. Voy a tener que perder, perdón, 2 electrones. Ahora veamos qué pasaría con el agua. El agua también se puede oxidar. No, la parte que se oxida es el oxígeno, ¿no? Mientras que la parte que se reduce es el hidrógeno, como pueden ver. Entonces el oxígeno va a necesitar de 4 electrones, 4 electrones y 4 protones para, 4 electrones para reducirse, ¿no? Como aquí se está oxidando, entonces está perdiendo 4 electrones. Entonces pierde 4 electrones para formar oxígeno molecular, oxígeno gaseoso, y se liberan esos 4 protones, ¿no? La reacción química de reducción del oxígeno es al revés, ¿ya? Lo vamos a ver en bioquímica. Ahora, ¿cuál de ellos tiene? Ojo que aquí me dan potenciales de oxidación, no me están dando potenciales de reducción. ¿Cuál tiene el potencial de reducción mayor? Nicole. Dale, Nicole, no, tranquila, no pasa nada. Sé que no estás un poquito perdido, pero por eso mismo tenemos que nivelarnos un poquito. De estos dos de aquí, ¿cuál es mayor? El agua. Sí, exacto. El agua tiene un mayor potencial de oxidación. Pilas que ahorita estamos viendo el potencial de oxidación. Entonces, ¿cuál se va a oxidar? ¿El agua o el cloro? Nicole.
Sería igual el agua. Exacto. Primero. Ajá. Eso es lo que uno creería, ¿no? Lo que, bueno, uno pensaría, ¿no? De manera muy intuitiva, ¿ok? Aquí vamos a ver un tema un poquito más allá. Ya existe algo que se llama energía libre de activación. La energía libre de activación es una energía que nos sirve para pasar de nuestro producto a nuestro intermediario. Pasa por un estado de transición, a nuestro reactivo, pasa por un estado de transición hasta ser nuestro producto. ¿Okay? En este estado de transición, mi compuesto no es ni producto ni reactivo. ¿Okay? Muchas de las reacciones químicas a veces tienen una barrera que es una barrera cinética, porque a veces son favorables. Esta de aquí es favorable termodinámicamente, pero no cinéticamente. Entonces existe algo que le vamos a llamar sobrevoltaje, que es el sobrevoltaje para la formación del oxígeno. A pesar de que a condiciones estándar el potencial el potencial de oxidación del agua es mayor que el del cloro, en condiciones reales lo que se va a llevar en mi ánodo va a ser la oxidación del cloro, ¿no? Y en el cátodo, en el cátodo va a ser la reducción del hidrógeno del agua, ¿ya? La reducción del agua. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener, ¿no? Entonces tendríamos que para el cátodo lo que se va a reducir no va a ser el sodio, ¿no? Porque el que tiene el potencial de reducción mayor es el agua. Entonces, en el cátodo se va a reducir el agua. Mientras que en el ánodo no va a ser el que se oxide el agua, sino se va a oxidar el cloro debido a este sobrevoltaje que se necesita para la formación del oxígeno, ¿no? Entonces no favorece la oxidación del agua. Entonces la oxidación que va a llevarse en el ánodo va a ser la oxidación del cloro. ¿Okay? Entonces tenemos nuestra reacción química global, que es 2 aguas líquidas más 2 moles de cloro acuoso me forman 1 mol de hidrógeno gaseoso más 1 mol de cloro gaseoso. Y esto es lo que tenemos acá representado al inicio, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Entonces aquí bueno, este es fundido. ¿No? Más o menos es casi parecido al de acá. Entonces yo voy a tener cloro gaseoso, que se me va a formar, cloro gaseoso. Y bueno, aquí no me va a salir sodio líquido, porque no estoy fundiendo. Me va a salir hidrógeno líquido en forma de gas. ¿Ok? Dejen ver si tengo aquí un esquema. ¿Ya? Bueno, no. Pero más o menos así. ¿Ya? Ahora. ¿Cómo calculamos nuestro potencial de celda? Igual que con las pilas galvánicas, yo voy a calcular el potencial de celda, que va a ser igual al potencial de reducción, es decir, el potencial del cátodo, de reducción del cátodo, menos el potencial de reducción del ánodo. ¿Ya? Por eso este C es cátodo y este A es ánodo. Entonces tendría que en el cátodo yo tendría mi reducción. Siempre en el cátodo tengo la reducción. Ya de hecho les puse por acá, bien atrás, les puse una mnemotecnia para que ustedes se acuerden, ¿ya? Que es esta de acá, que es CROA, ¿no? CROA significa cátodo reducción, oxidación en el ánodo, ¿ok? En el cátodo se da siempre la reducción y en el ánodo siempre se va a dar la oxidación, ¿no? Entonces, cuando no nos acordemos, ¿no? ¿Dónde pasa qué cosa? Entonces me acuerdo del CROA. Entonces, CROA, cátodo, reducción, ¿no? CRO, y en oxidación en el ánodo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, nos quedamos aquí. Entonces, igual. Entonces, en el cátodo, entonces se da la reducción, ¿no? Entonces, el agua es la que se está reduciendo. Entonces, el potencial de reducción es menos 0.826, lo pongo aquí, menos 0.826, ¿no? Redondeado 83. Menos el potencial de reducción en el ánodo, que sería, como no se da el del agua, se da el del cloro, entonces sería menos 1.36. Entonces, menos 1.36. ¿Ok? Ahora, ¿por qué aquí ponen menos? ¿No? Aquí hay un menos y más, por el menos de acá sería menos y menos más, ¿no? Es porque aquí en la fórmula, ya, y esto es mucho ojo, aquí en la fórmula yo siempre voy a ocupar, si es que pongo menos, es menos el potencial de reducción del ánodo, ¿ya? Y este de acá es el potencial de oxidación, ¿ya?
El potencial de oxidación es lo mismo, la misma magnitud que el potencial de reducción, pero en sentido contrario. Entonces, como aquí me da el potencial de oxidación, yo le pongo el potencial de reducción, que vendría siendo el positivo, ¿no? Y positivo con el negativo de la fórmula, negativo. Entonces, aquí, bueno, yo tengo una suma de términos que en el mismo signo. Entonces, me da como resultado menos 2.19 voltios. Recordemos que los potenciales de celda tienen que ser positivos para que sean espontáneos. Entonces, en este caso, como es negativo, va a ser no espontáneo, ¿no? Y en concordancia, la energía libre de Gibbs va a ser positiva, ¿no? Recordemos que en procesos, en este caso, como es un proceso isotérmico y también isobárico, analizamos la energía libre de Gibbs para ver si es espontáneo o no. Entonces, si es positiva la energía libre de Gibbs, es no espontáneo. Si es igual a 0, está en equilibrio. Y si es menor que 0, es no espontáneo. ¿Ok? Pilas. Hay otra fórmula que luego si revisan videos en internet, si revisan ejercicios, ¿no? De pronto, para que no se confundan, hay personas que utilizan esta fórmula de la siguiente manera. Dicen que el potencial de celda es igual al potencial de reducción más el potencial de oxidación, ¿no? Entonces aquí no ponen menos el potencial de reducción del ánodo. Lo que dicen es más el potencial de oxidación, que si es que nos ponemos a pensar, el potencial de oxidación es el contrario del potencial de reducción, entonces tiene sentido, ¿no? Entonces aquí yo tendría el potencial de reducción, que sería menos 0.83, más el potencial de oxidación, que sería menos 1.36, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y me saldría lo mismo. Perdón, Graciela. Mande. ¿O alguien escuché? Nicole. Ay, no. Creo que se me prendió el micrófono, perdón. Ok, ya. Okay. Entonces, como el potencial de celda es negativo, entonces la reacción química no es favorable. Sino, ¿qué significa esto? Significa que la corriente, no la batería que yo tengo que añadir a mi cuba, tiene que ser de mínimo 2.19 voltios, ¿no? Ese debe ser el voltaje de mi batería, ¿no? 2.19 voltios. ¿Qué es un voltio? Un joule sobre coulomb. ¿Qué es un coulomb? Es un electrón sobre segundo, ¿ya? Prácticamente. Ahora, vamos con la electrólisis del agua, ¿ya? Ahora sí vamos a separar el agua. Vamos a hacer lo que no pudimos hacer aquí. Vamos a hacer esta ecuación de aquí, ¿no? Esta es la electrólisis del agua, es la separación. ¿Cómo la realizamos? Mediante añadiendo, ¿no? Aquí, ¿por qué no se da la electrólisis del agua? Porque el potencial de oxidación es bueno, aquí es mayor el potencial de oxidación del cloro, ¿no? Entonces, bueno, es menor el potencial de oxidación del cloro, ¿okay? Pero en condiciones reales, en realidad, es más favorable la oxidación del cloro que la del agua. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder separar el agua, ¿no? Mediante electrólisis? Yo voy a poner una sustancia que sea mucho más difícil de oxidar que el cloro. El cloro es fácil de oxidar, no se oxida a cloro gaseoso, ¿no? El ion cloro, ¿no? El ion cloro se oxida a cloro gaseoso. Entonces yo voy a añadir una sustancia que sea muy difícil de electrolizar, de oxidar o reducir. Y esta va a ser ácido sulfúrico, ¿no? Esta reacción química igual es de llevarla con cuidado en el laboratorio. Entonces, esta reacción química tiene ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Ya es un ácido súper fuerte. Y en disolución acuosa se encuentra en separado, ¿no? Tiene enlace iónico. Entonces va a encontrarse los iones hidrogeniones y los iones sulfato. ¿Ya? Los hidrogeniones y los sulfatos, el sulfato no se va a poder oxidar, ¿no? No se va a poder oxidar. Entonces eso va a hacer que el agua sea la que se oxide, ¿no? Entonces en el ánodo, ¿no? Donde se da la oxidación, yo voy a tener que 2 moles de agua líquida se van a oxidar y me va a dar como resultado oxígeno gaseoso
y 4 protones, ¿no? Liberándome 4 electrones, ¿ya? Ahora, ¿qué reacción voy a tener en el cátodo? En el cátodo lo que se va a reducir van a ser los iones hidrógeno, ¿no? Los hidrogeniones. Los hidrogeniones van a reducirse a hidrógeno gaseoso, no hidrógeno molecular. Entonces cada hidrogenión tiene que adquirir un electrón. Como el hidrógeno molecular es diatómico, entonces cada uno necesita 2 electrones. ¿Okay? Entonces tenemos esto de aquí. ¿Okay? Ahora, como yo tengo acá arriba 4 electrones y aquí tengo 2 electrones, tengo que multiplicar a mi cátodo por 2 a todo esto de aquí para obtener mi reacción global. Entonces yo tengo que 2 moles de agua líquida ya me van a formar una mol de oxígeno gaseoso y una mol de hidrógeno gaseoso. ¿Cómo es esto posible? Bueno, aquí serían 2 moles de hidrógeno gaseoso, ¿no? Aquí falta un 2, ¿ya? ¿Cómo es esto posible? Porque estos 4 protones se van a anular con estos 2 por 2, 4 protones de acá, y me va a quedar que yo no tengo consumo neto de protones. Esos protones, ¿de quién van a venir? Van a venir del ácido fuerte, es decir, del hidrogenión que viene desprotonado del sulfato, ¿ya? De ahí viene. Entonces no hay consumo de sulfato, de ácido sulfúrico, ¿ok? Entonces vamos a calcular el potencial de celda, ¿no? Ya sabemos, potencial de celda es igual a potencial de reducción en el cátodo menos potencial de reducción en el ánodo. Entonces el potencial de reducción en el cátodo, ya habíamos visto en la clase anterior que siempre que tengamos al hidrógeno, yo voy a decir que es 0. No, el hidrógeno es mi estándar, es como mi punto de referencia, ¿no? Cuando en física yo establecía el plano de referencia, el hidrógeno es el plano de referencia en el 0. Por debajo del hidrógeno es negativo, por encima es positivo. Entonces es 0 del hidrógeno menos el potencial de reducción en el ánodo, que sería del agua. Del agua ustedes saben que el potencial de reducción es 1.23 voltios, ¿ya? Y si se dan cuenta, es también el potencial de reducción del oxígeno, ¿ya? El oxígeno, la reacción contraria de esto sería la reducción del oxígeno. Entonces el oxígeno, el potencial de reducción es menos 1.23 voltios, ¿ya? Bueno, entonces me quedaría que este de aquí, el potencial de reducción de mi celda, el potencial de celda sería menos 1.23 voltios. Es decir que la batería que tengo que añadir va a ser de mínimo 1.23 voltios, ¿ya? Que yo le tengo que dar en forma de energía a mi sistema, ¿ok? Lo que suele hacerse aquí es que en el cátodo, ¿no? Se suele poner metales inertes que no reaccionen, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, más luego. Vamos a ver ahora la corrosión, ¿ya? La corrosión. ¿Qué es la corrosión? La corrosión es básicamente la oxidación espontánea de un metal, ¿ya? Un metal que se encuentra en forma sólida. Por ejemplo, el hierro, el zinc, ¿cuál más? Por lo general es el hierro, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto que los materiales, ¿no?, de construcción que tienen hierro se oxidan a un color rojizo, ¿no? El hierro se oxida. Se oxida ¿por qué? Porque hay presencia de oxígeno. Primero, oxígeno que viene del aire. Y segundo, se oxida más rápido cuando hay presencia de agua, ¿ya? El agua hace que los materiales que tienen metales como el hierro se oxiden mucho más rápido, ¿okay? Por eso cuando dejamos algo ahí tirado afuera, no en el patio, donde llueve, hace sol, entonces eso en un mes ya está completamente oxidado, rojito de la oxidación, ¿ok? Ahora, ¿cómo fluyen los electrones? ¿Cómo es la reacción química? ¿Cuál es el fundamento electroquímico de la oxidación de ese material? Nosotros tenemos un material de hierro sólido, ¿okay? Este se va a oxidar perdiendo 2 electrones en hierro más 2, ¿no? Si es que es con el oxígeno se va a formar óxido de hierro. Si es con el agua se va a formar una solución de hierro, el hierro acuoso, ¿okay? Los electrones donados por el hierro, si es que tenemos así en medio ambiente, no sin agua, entonces van a ser adquiridos por el oxígeno, ¿no? El oxígeno atmosférico se va a reducir a agua, ¿ya?
Y recuerden que el oxígeno para reducirse necesita 4 electrones, ¿no? Entonces nuestra fórmula igual a sería la de acá abajo, ¿ya? Porque el oxígeno necesita 4 electrones para poder oxidarse a agua, ¿ok? Bueno, aquí tenemos esta ecuación de aquí. El agua, lo que va a hacer, el agua que se forma, a su vez, va a hacer que el hierro otra vez se vuelva a oxidar, ¿no? Recordemos que el oxígeno y el agua son los que oxidan al hierro. Entonces esa agua que se me forma también va a hacer que se me oxide el hierro, ¿no? Por eso le ponemos igual de este lado de la fórmula. Porque el hierro que oxidó el oxígeno de hierro 0 a hierro más 2 va a volverse a oxidar por el agua a hierro más 3, ¿ya? En la ecuación que tenemos acá, ¿ya? De esta manera, ¿ya? Bueno, aquí no tenemos los estados de oxidación, pero aquí este es 3, oxidación más 3, ¿ya? Y bueno, ¿cómo calculamos el potencial de reducción de mi celda? ¿No? Entonces sería el potencial de reducción en el cátodo. ¿Cuál es el que se reduce? El oxígeno. Ya sabemos el potencial de reducción del oxígeno, 1.23 voltios. ¿Okay? ¿Cuál sería el potencial de reducción en el ánodo? No sería el del hierro, ¿no? El hierro que es el que se oxida, ¿no? Que es menos 0.44. Y nos damos cuenta que la reacción es espontánea. Es decir, que el hierro se va a oxidar de manera espontánea en condiciones ambientales. ¿Okay? Y aquí tenemos, ¿no? Ya completa, ¿no? Cuando tenemos presencia de humedad. ¿Okay? Y bueno. Ahora, esto puede cambiar, ¿no? Que hay factores que pueden aumentar la corrosión del metal, que pueden ser, por ejemplo, las presencias de sales, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de cómo más o menos se da la oxidación del hierro, ¿no? Ahora, ¿cómo yo protejo a mi hierro, ¿no? A mi elemento químico de ser oxidado, ¿no? ¿Cómo evito la oxidación? ¿Ya? Lo que suelo hacer es cubrir al hierro con una capa de otro metal para protegerlo. ¿Qué metales se ocupan? El zinc, el estaño y también el cromo. ¿Okay? El que más se ocupa es el zinc. El estaño es un poquito más caro. Ya, el zinc es el que más, el cromo es el que más se ocupa y es el que está presente también en las pinturas, ¿no? En las pinturas que yo suelo pintar metales, ¿no? Por eso es que yo pinto a las varillas, a las barandas que están de hierro para evitar que se oxiden. ¿Okay? Esta protección, ya cabe recalcar que esta protección es neta solamente cuando la capa del otro metal, como el zinc o el hierro, permanezca intacta. ¿Okay? Una vez que el metal se empieza a descarbajar, ya, o sea, se comienza a pelar, acaba la protección. Y esa parte que queda expuesta del hierro va a comenzar a oxidarse. ¿Okay? Y ahí tenemos los potenciales de reducción del zinc y del hierro. ¿Okay? De hecho, si se dan cuenta, ¿cuál tiene el potencial de reducción menor? ¿El zinc o el hierro? El zinc. El zinc. Entonces el zinc, en presencia de hierro, el zinc se va a reducir y el hierro se va a oxidar más fuerte, ¿no? De una manera más espontánea. Es decir, que una vez que se comienza a pelar, ¿no? Aquella varilla, aquella baranda que está pintada, recubierta con zinc, la oxidación del hierro va a ser aún más rápida, ¿ya? Va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque los electrones van a fluir desde el hierro hacia el zinc. ¿Ok? Bueno, ahí tienen un poco de teoría, ¿no? Para que puedan leerse. ¿Ok? Vamos a ver un principio fundamental de la electrólisis, ¿ya? Vamos a ocupar esta fórmula
es una de las leyes de Faraday. Faraday tiene tres leyes, ¿no? La primera básicamente nos explica que la constante de Faraday es igual a un coulomb sobre mol, ¿ya? Luego, bueno, también tiene varias unidades la constante de Faraday, ¿no? También puede ser igual a amperios por segundo sobre mol, ¿no? Amperio, ¿cuál es la unidad del amperio? Coulomb sobre segundo. Entonces, tenemos acá. Si el coulomb sobre segundo le multiplico por segundo, tengo coulombs. Entonces, no, la constante de Faraday también es coulomb sobre mol, ¿ya? Siempre tengo que tener en cuenta las unidades. Aquí es un amperio, corriente eléctrica, coulomb sobre segundo. ¿Qué es un coulomb? Es un electrón por segundo. ¿Okay? Tengo que tener en cuenta también el tiempo, la masa y la carga de mi metal. ¿Okay? Esta es la segunda ley de Faraday y nos establece que la cantidad de metal que se ha depositado o se ha corroído ya en una celda electrolítica va a ser igual a la intensidad por el tiempo, ya, por la masa atómica de aquel metal sobre la carga del metal, ¿no? Aquí no vamos a utilizar, ¿no?, los electrones igualados, ¿no?, de mi reacción global. Yo voy a utilizar solamente la carga de aquel metal, ¿ok? Por la constante de Faraday, ¿ya? La constante de Faraday ya la sabemos, 96.500. Entonces vamos a comenzar a resolver ejercicios. Vamos a leer este ejercicio, por favor, Graciela. Se quiere dorar una pieza cuya superficie exterior es de 100 centímetros cuadrados, de manera que el grosor de la capa de oro sea de 0,02 milímetros. Para ello se introduce el objeto como cátodo de una celda electrónica que contiene una solución de cloruro de oro, no sé. Sí. Si se aplica una corriente continua de 7 amperios, calcula el tiempo necesario para dorar el objeto. Los datos: la densidad del oro a 20 grados centígrados de 19.3 gramos sobre centímetro cúbico. Ya, muy bien. Entonces dice que se quiere dorar oro, ¿no? Y nos dan los datos. Nos dan los datos de superficie, es decir, de área. Y nos dan el grosor de la capa de oro, ¿no? Queremos que la capa de oro sea de 0.02 milímetros, ¿no? Esos milímetros yo puedo transformar a centímetros cúbicos. Ya yo sé que ¿qué digo? A centímetros. Yo sé que un centímetro tiene 10 milímetros. Entonces aquí tengo mucho menos de un centímetro. Tendría 0,002 centímetros. Okay, si multiplico el grosor vendría a ser la altura, ¿no? Si yo multiplico altura por base, ¿no?, o por superficie, área por altura, yo voy a tener volumen, ¿ya? Si multiplico base por altura, tengo volumen. Entonces, si yo multiplico 100 centímetros cúbicos por 0.002 centímetros, yo voy a tener una respuesta en centímetros cúbicos, ¿no? Perdón, creo que dije cúbicos. O sea, este centímetro cuadrado por centímetro, aquí transformando, voy a tener centímetro cúbico. Ese centímetro cúbico equivaldría al volumen de oro que yo voy a necesitar, que yo voy a ocupar. ¿Ok? Yo aquí en esta fórmula de acá abajo no tengo ningún volumen, ¿no? Yo tengo cantidad de metal que se ha depositado. Entonces yo necesito calcular el peso, ¿no? Bueno, en realidad sería la masa de oro que voy a necesitar, ¿no? Entonces nos dan la densidad del oro a 20 grados centígrados. Vamos a suponer que nuestro proceso está a 20 grados centígrados. Entonces, como tengo yo una cantidad, ¿no?, en centímetros cúbicos de volumen, yo multiplico por la densidad, centímetro cúbico con centímetro cúbico, me va a quedar en gramo, ¿ya? Y esa masa va a ser la masa de oro que yo voy a necesitar para poder cubrir mi pieza, ¿no? Luego, nos da la intensidad. Sí, nos dan la intensidad, 7 amperios. Nos dan el tiempo. De hecho, nos piden el tiempo. Calcula el tiempo. El tiempo es mi incógnita. ¿Tengo la masa de oro? No, pero la puedo ver en la tabla periódica. ¿Ya? La masa atómica. Tengo yo los moles, la carga del oro. No me dan, pero sí me dan, ¿no?, la solución. La solución tiene cloruro de oro, ¿no? Y este oro tiene equivalencia 3 más 3. Este oro tiene equivalencia más 3 pilas. Y bueno, la constante de Faraday es la que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero calculamos el volumen de oro que necesito. Entonces, centímetro cúbico por centímetro cuadrado. Calculo la masa, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, me quedan gramos.
y yo tengo 3.86 gramos, ¿no? Este dato de aquí es de la densidad y este es el volumen. Entonces tengo 3.86 gramos de oro. Ahora, el oro en disolución con mi cloro, que es el que me dan, se encuentra con valencia más 3. Entonces, para poder, lo que se está haciendo aquí es reducirse, ¿no? Para poder reducirse a oro sólido, yo tengo que darle 3 electrones, ¿ya? Para que vaya de 3 más a 0, ¿no? 3 electrones. Ahora, la masa del oro yo la puedo ver en tabla, 197 gramos mol. En realidad es 196.97 y pico. Le redondeamos a 197, no hay problema. Y despejo, ¿no? Entonces yo tengo mi ecuación, ya tengo todos los datos, despejo el tiempo. El tiempo va a ser igual a la masa de oro depositada por la carga del oro por la constante de Faraday sobre la intensidad por la masa, el peso atómico del oro. ¿Ya? Entonces tendría la masa 3.86 gramos, la carga sería 3 electrones, la constante de Faraday, que ya me la tengo que saber de memoria, 96.500, la intensidad, que sería 7 amperios, 7 amperios es lo mismo que 7 coulombs sobre segundo, por el peso molecular, que ya lo vimos en la tabla periódica, 197 gramos mol. ¿Okay? Gramos con gramos se va, mol con mol se va, coulomb con coulomb se va, me queda segundo. Entonces tengo como resultado 810.34 segundos. ¿Okay? Eso transformamos a minutos y tendría 13.50 minutos. ¿Ya? Es decir, que yo voy a tener que sumergir a mi pieza 13.50 minutos para poder dorarla con un grosor de 2 milímetros de 0.02 milímetros de oro, ¿no? Y de esta manera es como se bañan todas las piezas, las joyas, los aretes, aquellos que están bañados en oro, ¿no? Obviamente, hay unos que ni siquiera están bañados en oro. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? No, ninguna. No. Ok, ¿ya? Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Lo leemos, Nicole, por favor. Ok. Un modo de obtener oro puro es por electrolisis de una solución de cloruro de oro. El oro se deposita en el cátodo, mientras que en el ánodo se desprende cloro. Calcula la masa de oro producida cuando ha pasado 30.000 columbos de carga a través de la celda. Ya, exacto, ¿no? Pilas, ¿no? Ahora me dan mi carga, ¿no? Me dan la carga. ¿Qué es esto de la carga? ¿No? La carga es la cantidad de electrones que han pasado durante mi sistema, ¿no? Cantidad de electrones por segundo que han pasado, ¿no? Un coulomb, recordemos que es como un electrón por segundo, creo. Un electrón por segundo. Ajá. Un coulomb es un electrón por segundo. Ya, ahora, creo, ¿no? Habría que investigar. Ya, pero ahora, quiero que se centren en que me dan coulombs. Si nos damos cuenta, ¿no? Yo puedo incluso analizar solamente las unidades y ver qué divido con qué y se simplifica y me quedan las unidades como tal. De hecho, eso suelo hacer, ¿no? Cuando uno no se acuerda, eso suele hacer uno cuando no se acuerda la fórmula. Entonces uno ve que más o menos le cuadre las unidades, ¿no? Más o menos qué divide con qué y cuadra las unidades y muchas veces es correcto, ¿ya? Bueno, no siempre funciona. Entonces, si nos damos cuenta, intensidad por tiempo es la carga, porque la intensidad es amperios y amperios es coulomb sobre segundo. El tiempo viene en segundos, ojo, no, siempre viene en segundos. Entonces, coulomb sobre segundo por segundo es coulombs. Entonces, yo aquí tengo coulombs, es decir, que me está dando la carga que vendría siendo el producto de I por T, ¿no? De la intensidad por el tiempo. Entonces, yo reemplazo directamente solo 30.000 coulombs. Ahora, nos dice que se quiere obtener el oro puro, ¿no? Entonces en el cátodo ponemos el oro y en el ánodo se va a desprender el cloro gaseoso. Entonces yo tengo cloruro áurico, ¿no? Necesito 6 electrones para poder obtener 2 moles de oro sólido más 3 moles de cloro gaseoso. Que aquí está igualada la reacción global. Y aquí tengo las semireacciones de reducción y de oxidación. ¿Ya? Ojo que aquí en este N no vamos a poner 6 electrones, porque yo aquí necesito poner la carga, es decir, cuántos electrones me producen una mol, porque aquí es por mol, no, es una mol de oro sólido. Es decir, que aquí me están produciendo 6 electrones, me producen 2 moles. Entonces,
una mol producen 3 electrones apenas. Entonces aquí yo voy a poner 3, ¿ya? Y reemplazo, ¿no? El peso molecular ya lo vimos de antes, entonces sería 30.000 coulombs por 197 gramos mol por 3 electrones, que vendría siendo la carga del metal, por la constante de Faraday, que ya la sabemos, ¿no? 96.500 coulombs sobre mol. Coulomb con coulomb se va, mol con mol se va y me queda gramo como respuesta, ¿no? En este caso se va a depositar 20.42 gramos en el cátodo. Ya en el cátodo es aquí donde se da el recubrimiento, ¿no? Aquí es donde puedo bañar yo a mi celda, ¿no? Aquí es donde se va a depositar el oro puro, ¿ya? En una celda electrolítica. ¿Ok? ¿Alguna duda? Está entendible, ¿no? Vamos a leer el siguiente ejercicio, Graciela. Ok, dice citocromo, una molécula compleja que representaremos como CYF, bueno, hierro 2 más, reacciona con el aire que respiramos para proporcionar energía necesaria para sintetizar el trifosfato de adenosina o ATP. El cuerpo utiliza ATP como una fuente de energía para impulsar otras reacciones a un pH neutro. Las siguientes potenciales de reducción corresponden a esta oxidación de la molécula de citocromo. Bueno, están las reacciones y literal A. ¿Cuál es la energía libre de Gibbs para la oxidación del citocromo en el aire? B. Si la síntesis de un mol de ATP a partir del difosfato de adenosina ADP requiere una energía libre de Gibbs de 37.7 kilojoules, ¿cuántos moles de ATP se sintetizan por mol de oxígeno? Ya, muy bien. Estos ejercicios les pusieron uno muy similar en el semestre anterior, ¿no? De hecho, era el ejercicio fácil, ¿no? Uno pensaría que está complicado, pero en realidad electroquímica es muy sencillo, ¿ya? Bueno, al menos la electroquímica que vemos, ¿no? Existen otras electros que no damos, gracias a Dios, no nos dan, porque no, obviamente no aplica, ¿no? Entonces, quedémonos con los hasta ahí, ¿ya? Luego nos complicamos con otras cosas. Entonces el citocromo está, bueno, vamos a ver en bioquímica que está presente en la cadena transportadora de electrones y sí, sirve para sintetizar ATP. No de la manera que ustedes piensan ahorita, pero más adelante van a ver un poco más de eso, ¿ya? Pero ahorita concentrémonos en lo que estamos viendo. Entonces nos piden calcular la energía libre de Gibbs y nos dan los potenciales de reducción. Vamos a empezar por analizar. Pilas que esto ya salimos un poquito, ¿no? Ya no estamos en celdas electrolíticas. Okay, como vieron, no es complicado. Tengo que saberme nada más el teorema fundamental, ¿no? Esto de aquí, que es el principio fundamental de la electrólisis, y con eso ya resuelvo todo. Entonces quiero empezar preguntando, Nicole, ¿cuál de estos es el que se va a reducir? ¿Ya? ¿Cuál de los dos? ¿El oxígeno o el citocromo? El oxígeno. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque le vamos a como quitar, bueno, 4 electrones, algo así entiendo. Bueno, aquí sí, no, sí está puesto, ¿no? Pero mira, aquí al citocromo también estamos dando electrones, ¿no? ¿Qué significa reducción? Eso que quede muy claro, ¿no? Porque en bioquímica también van a ver, ¿ya? Siempre que yo tenga reducción, yo añado electrones. Siempre que yo tenga oxidación, yo voy a sacar electrones, ¿ok? Ahora, lo que nos corresponde a nosotros, ya, en una pila galvánica, el cátodo, donde se da la reducción, perdón, el cátodo siempre va a ser aquel que tenga el potencial de reducción más alto, más positivo, ¿ya? El potencial de reducción me dice la energía, ¿no?, que se libera en el momento que yo le doy a esta molécula estos electrones. Entonces el oxígeno, ustedes saben muy bien, al oxígeno le encantan los electrones, ¿ya? El oxígeno tiene una alta densidad electrónica. Es como que está abrazado a los electrones. Incluso cuando está formando enlaces covalentes con el hidrógeno, ¿no?, en el agua,
el oxígeno es el que se lleva como que la mayor parte de los electrones. El hidrógeno del agua casi que no tiene ese electrón en su orbital, ¿no? Está más en el orbital que en el oxígeno que en el hidrógeno, ¿okay? Debido a la alta densidad electrónica del oxígeno, ¿no? Entonces, como eso se ve reflejado aquí, ¿no? 0.82 voltios. Tiene una alta afinidad por los electrones. ¿Qué pasa con el citocromo? El citocromo sí tiene afinidad por los electrones, ¿no? De hecho, casi que todas las moléculas tienen. La diferencia está en que si es mayor o menor que las otras, ¿ok? Entonces, en este caso, como el oxígeno tiene mayor potencial de reducción, va a ser el que se reduzca, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar en el ánodo? Entonces, en el ánodo va a pasar la oxidación, ¿no? Pilas, cátodo, reducción, ánodo, oxidación. Entonces, en el cátodo va a suceder esta misma de aquí, ¿no? La misma reacción de oxidación del oxígeno. Pero, ¿qué digo? De reducción del oxígeno. En el cátodo, ¿qué va a pasar? ¿Qué digo? En el ánodo, ¿qué va a pasar? La reacción inversa de la que tenemos aquí. Porque aquí tenemos una reacción de reducción. Y en el cátodo, ¿qué digo? Y en el ánodo se va a dar la reacción opuesta. Es decir, que el citocromo 2 más va a oxidarse a citocromo 3 más, ¿no? El citocromo es un transportador de solo un electrón, ¿no? Pilas, de hecho lo tenemos aquí, ¿no? Nada más un electrón. Entonces, para yo poder oxidar, que la oxidación del citocromo haga que se me reduzca el oxígeno, y esos 4 electrones que necesitan el oxígeno tienen que venir del citocromo. Entonces yo necesito 4 citocromos para poder reducir al oxígeno, ¿ya? 4 citocromos. La reacción global sería, ¿no? Entonces, que 4 citocromos reducidos, bueno, ni tan reducidos, más una molécula de oxígeno gaseoso, más 4 protones, esos 4 protones van a formar el agua. Más 4 protones me van a dar 4 moléculas de citocromo oxidados, más 2 moles de agua líquida, ¿ok? Entonces, vamos a calcular mi potencial de celda. L de celda vendría dado, ¿no? Recordemos, a que es igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces tenemos el potencial de reducción del cátodo, que sería 0.82, menos el potencial de reducción del ánodo, que sería 0.22 voltios, ¿no? Calculo esto, ¿ya? Y ahí me sale, ahí creo que está mal, déjenme ver. Ya, ahí está mal, ¿no? Aquí me sale 0.10 voltios, ¿no? En realidad es 0.60 voltios. Ya, ahí está mal. Ya, ahí está de corregir. No es 0.10 voltios, sino es 0.60 voltios. Ya, 0.82 menos 0.22 es 0.60 voltios. Ya, de hecho, o sea, sí está puesto acá bien, pero aquí hay que corregir. El potencial de celda es 0.60. ¿Ok? ¿Cuántos electrones han fluido? Como es una pila galvánica, yo aquí sí necesito saber los electrones. Entonces son 4 electrones los que fluyen en mi pila. Entonces 4 electrones. Entonces eso tengo que tomar en cuenta. Ya calculé el potencial de celda, 0.60. Ahora voy a calcular la energía libre de Gibbs. Esto lo hago mediante esta ecuación que tenemos aquí, que es la energía libre de Gibbs, que relaciona al potencial de celda y la energía libre de Gibbs. Entonces la energía libre de Gibbs es igual a menos los electrones que fluyen en mi sistema por la constante de Faraday por el potencial de celda. Entonces los electrones, ya lo calculamos, son 4 electrones por mol de oxígeno, que se reduce, por el potencial de celda, que es 0.60 voltios, ¿no? Que aquí está mal, que está de corregir. 0.60 voltios. Esto me da menos esa cantidad de aquí, que está muy grande, joules sobre mol. Entonces yo la divido para 1000, para tenerla en kilojoules. Entonces eso es igual a menos 231.6 kilojoules, y he resuelto el literal 1. Ahora voy a resolver el segundo literal. Entonces me dice que la síntesis de ATP, de una mol de ATP, necesita 37.7 kilojoules. ¿Okay? Ahora, ese 37.7 kilojoules, yo tengo que saber para cuántos ATPs me alcanza, ¿no? Es como que les preguntan a ustedes, a ver, tienen $5 y una golosina les cuesta 50 centavos. ¿Para cuántas golosinas me alcanza? ¿No? ¿Qué es lo que hago yo? Divido mis $5 para mis 50 centavos y digo, oh no, me alcanza para 10 golosinas, ¿no? Por ponerlos así, como muy didáctico, ¿no?
Entonces, ¿qué voy a hacer? Si el citocromo C me da menos 231, este menos significa que es una reacción exergónica, ¿no? Es decir, que me da energía, es decir, que esta energía sale de mi sistema y yo la puedo aprovechar. ¿Para qué? Para sintetizar ATP. Entonces, si la oxidación del citocromo me da 231.6 kilojoules, ¿ok? Y esto es lo mismo que decir la reducción del oxígeno por el citocromo, ¿ya? Puedo decir la reducción del oxígeno por el citocromo o la oxidación del citocromo por el oxígeno, ¿ya? Si digo que la reducción del oxígeno por el citocromo me da 231.6 kilojoules y cada ATP me cuesta 37.7 kilojoules, ¿cuántos ATPs me alcanzan por cada mol de oxígeno que se reduce? ¿No? ¿Qué es lo que me piden aquí? ¿Cuántos moles de ATP se sintetizan por moles de oxígeno? Entonces divido 231.6 kilojoules para 37.7 kilojoules, que es lo que cuesta producir un ATP, ¿ya? Y eso me da como resultado 6.14 moles de ATP por molécula de oxígeno reducido. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer, antes que hacer vamos a hacer el de acá. Ya, porque este de aquí es muy similar al que acabamos de resolver. Entonces vamos a leer, porfa, Nicole, creo que te toca a ti. Ya. La NADH deshidrogenasa es una enzima que cataliza la transferencia de electrones del NADH hacia la cadena de transporte de electrones, ayudando a generar un gradiente de protones que se utiliza para sintetizar ATP. A pH fisiológico se aplican las siguientes potenciales de reducción. Ahí están reacciones. ¿Cuál es la ¿cuál es la constante de Energía Gibbs? libre de Gibbs. Ajá. La energía libre de Gibbs para la oxidación del NADH por La coenzima Q. Coenzima Q le vamos a decir. enzima Q. Si la síntesis de una mol de ATP requiere una energía Gibbs de 30.5 kilojoules. B. ¿Cuántos moles de ATP se sintetizan por mol de NAD oxidado? Ok. Muy bien. Entonces vamos a ver. Entonces esto de aquí igual, ¿no? No creo que le gustan a la ingeniera hacer ejercicios así. De hecho, incluso se pueden hacer un montón de ejercicios, ¿no? Porque la cadena transportadora de electrones es básicamente un montón de moléculas que o como dice su nombre, transportan electrones. Entonces van desde la NADHQ, se van pasando los electrones hasta que ya no se lo pasan a nadie más, sino se lo pasan al oxígeno. El oxígeno es el receptor final de electrones, ¿no? De hecho, la reacción última de la cadena transportadora de electrones es la que vimos acá con el citocromo. Esta es la última reacción química. Bueno, no es tan sencilla, ¿no? Van a ver un poco más de teoría más adelante, pero ahorita les adelanto porque es muy interesante. Entonces, se forma agua, ¿no? Por eso es que nosotros respiramos, porque al que le damos los electrones que se producen de las oxidaciones de los combustibles hidrocarbonados en nuestro cuerpo es al oxígeno. Y esa energía de donación de electrones la utilizamos para generar ATP. Entonces, ejercicios así un montón se pueden hacer. Ya incluso yo me podría inventar uno ahorita porque se pasa, ¿no? De la NADHQ a la coenzima Q, de la coenzima Q se le pasa al ubiquinol, del ubiquinol al citocromo C, del citocromo C se le pasa al oxígeno, ¿ya? Entonces cada uno tiene su potencial de reducción. Entonces siempre el potencial de reducción tiene que ir desde el menor hasta el mayor. Entonces, como nos damos cuenta, aquí el menor es el NAD, obviamente. El NAD tiene un potencial de reducción menor. Y si nos damos cuenta, el mayor siempre va a ser el último, que en este caso sería el oxígeno, que es 2.22. Es más, podríamos hacer una entre el NADH y el oxígeno, ¿ya? Pero bueno, ahorita está entre el NADH y la coenzima Q, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? Aplicamos lo que sabemos de celdas galvánicas. Primero lo que hago es ver cuál va a ser el que se reduzca. ¿Cuál se va a reducir? Aquel que tenga mayor potencial de reducción. Graciela, ¿cuál se va a reducir? La coenzima Q. Exacto, la coenzima Q es la que se va a reducir, ¿ya?
Entonces la coenzima Q es la que se va a reducir, entonces esa va a estar en el cátodo, ¿ok? Y en el ánodo va a estar la oxidación del NAD, ¿ya? El NAD, el dinucleótido de adenina y adenosina, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el NAD? Vamos a tener la reacción opuesta a la que tenemos aquí, es decir, va a estar acá oxidado, ¿no? Aquí tenemos reduciéndose, acá tenemos oxidándose, ¿ya? Y en el cátodo sí que se va a dar la reducción de la coenzima Q, ¿ya? La coenzima Q es la que se va a reducir. Y la reacción global sería que una molécula de NAD más una coenzima Q más un protón va a producir NAD oxidado y ubiquinol, ¿no? O coenzima Q reducida, ¿ya? Entonces calculamos primero, para calcular la energía libre de Gibbs, que necesito el potencial de celda, ¿ok? ¿Cómo calculo el potencial de celda? Ya lo sabemos, ¿no? El potencial de celda es igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces ya sabemos cuál va en el cátodo. Por eso siempre tenemos que analizar quién va en el cátodo y quién va en el ánodo. Entonces sería 0.10 menos 0.0, o sea, menos 0.32, ¿no? Este menos por menos más, y se van a sumar. Tengo que el potencial de celda es 0.42 voltios, ¿no? Espontáneo. Tiene que ser espontáneo porque si no, no hay ATP, ¿no? Porque tiene que ser exergónica. Ahora, vamos a calcular la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es igual a menos los electrones, ¿ya? ¿Cuántos electrones fluyen aquí? 2 electrones. Por la constante de Faraday, 96.500, por el E de celda, que ya lo calculamos, que es 0.42 voltios, no, un voltio es un joule sobre coulomb. Coulomb con coulomb, me queda aquí joule sobre mol, como pueden ver. Joule sobre mol, me queda una cantidad muy grande, entonces menos 80, en kilojoules sería menos 81.06 kilojoules sobre mol, y como pueden ver, la energía libre de Gibbs es negativa, es decir, que es espontáneo el proceso. Ahora, si la oxidación del NAD me produce 81.06 kilojoules sobre mol y sintetizar un ATP me cuesta 30.5 kilojoules sobre mol, ¿para cuántos ATPs me alcanza, no, cada NAD? ¿No? Que es básicamente lo que me está preguntando aquí, ¿no? Me dice cuántos moles de ATP se sintetizan por mol de NAD. Entonces tengo que dividir la energía libre de Gibbs del NAD que se me produce, ¿no? Ahí así negativo, para la energía libre de Gibbs que necesita la producción de ATP, es decir, 81.06 para 30.5, ¿no? Y tengo que el NADH me sintetiza 2.65 ATPs, ¿no? Por cada mol de NAD oxidado, ¿no? Es decir, por cada mol de NAD que se me oxida, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio que está acá. Ya, vamos a leerlo, Graciela, hoy te toca a ti. ya. En un laboratorio de biotecnología se está desarrollando una celda galvánica para convertir la energía química en energía eléctrica usando reacciones biológicas. Esto es útil en dispositivos implantables que necesitan una fuente de energía continua y confiable, como marcapasos o sensores médicos. La celda galvánica utiliza un ánodo recubierto con una enzima que oxida lactato y un cátodo recubierto por un electrodo de platino para la reducción de oxígeno. Se mide una corriente de 0.8 amperios durante 2 horas en una celda. La solución de lactato tiene una concentración de 0,05 moles sobre litro y el volumen de la celda es de 2 litros. A. Escribe las reacciones globales de la celda galvánica. B. Determina el potencial estándar de celda de... ¿Cómo es? ¿El E De de celda? energía. El E de celda. Ajá, es el Energía potencial de de reducción celda. de la celda. Ya, eso. Y C, calcula la cantidad de lactato consumido durante el proceso en moles. Ya, muy bien. ¿Y las reacciones? Ya, exacto. Ya, el E de celda es la fuerza electromotriz, ¿no? O potencial de reducción de celda, solamente digámosle E de celda. ¿Ok? Entonces nos dan las reacciones químicas. ¿Cuál de ellos es el que se va a... Bueno, aquí está mal, aquí está de corregir. Aquí es... Este de aquí creo que era 0. Del oxígeno ya sabemos, ¿no? ¿El oxígeno cuánto era? 1.23. Ya. Ok, ¿cuál es el que se va a reducir?
Graciela, tú mismo. El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno. Muy bien. El oxígeno. Ya, muy bien en las dos. Ya, está fácil, ¿no? Ya quedó súper claro eso, ¿no? Electroquímica no es muy difícil. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nos damos cuenta, la reacción química del lactato es la de oxidación, la que nos pone. ¿Por qué? Porque los electrones, miren que están acá. Entonces, esos electrones, si pasamos al otro lado, en realidad los electrones, el lactato está perdiendo. Está perdiendo 4 electrones para formar piruvato, ¿ya? Este es el piruvato, ¿no? Pero lo vamos a llamar lactato oxidado. Luego, el oxígeno sigue en esta ecuación, sí que se está reduciendo. Pero el hecho de que aquí me pongan la reacción química de oxidación del lactato no significa que este sea el potencial de reducción de la oxidación. No es el potencial de reducción del piruvato. Porque me dice potencial de reducción para el lactato. Entonces, el hecho de que aquí esté la ecuación contraria no significa nada. ¿Qué significa? Que me han puesto la reacción química del ánodo, ¿ya? Porque está la oxidación. Entonces este es el ánodo, ya me han dado, o sea, ya está facilito. Y incluso ni siquiera tengo que cambiarle de la reacción inversa. ¿Okay? Veamos ahora los electrones. Aquí me fluyen 4 electrones y 4 electrones se simplifica. Está bien. Entonces no tengo que multiplicar por nada, no tengo que hacer estequiometría. Perfecto. Vamos con la reacción global. La reacción global sería, básicamente solo tendría que bajar estos de acá y este de acá. Ya los demás se anulan. Entonces me quedaría que el lactato más una mol de agua más una mol de oxígeno me va a producir lactato oxidado y una mol de agua, ¿no? El agua es la forma reducida del oxígeno. El oxígeno, siempre que al oxígeno le añadamos 4 electrones y 4 protones, voy a tener agua. ¿Okay? Listo, y esa es mi literal A. Ahora, me piden calcular la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs va a ser igual, no, ya sabemos. La energía libre de Gibbs, ¿eso es lo que nos pide o no? Nos dice, no, nos pide el potencial de celda. Entonces el E de celda ya sabemos, ¿no? Potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo. Ya sabemos, nos dan aquí. Entonces el cátodo, el oxígeno, se reduce 1.23 voltios menos 0.15 voltios, ¿no? Como resultado me da 1.08 voltios, ¿no? Ya calculé el potencial de celda. Y ahora, ¿qué me piden? Me piden calcular la cantidad de lactato consumido durante el proceso en moles. Seguramente este sea la parte más complicada de este ejercicio, pero veamos que no. Entonces me dice cuánto lactato se ha consumido, ¿ya? Yo voy a aplicar aquí la fórmula, ya, aunque no es un metal, pero igual se me está consumiendo. Voy a aplicar esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula me dice que cuánto cantidad del, bueno, aquí me dice de metal, ¿no? Pero en este caso no es un metal, es un compuesto, ¿ya? Es un compuesto orgánico. Cuánta cantidad de ese compuesto que se encuentra en donde, en el cátodo, se ha consumido, ¿no? Se ha depositado en el cátodo, es decir, esto sería igual a la intensidad por el tiempo por la masa, en este caso sería del lactato, por los moles de valencia del lactato por la constante de Faraday. Entonces es lo que yo voy a utilizar. Entonces, ahora me dice cuál es la cantidad que se ha consumido durante el proceso, ¿no? Entonces, yo voy a calcular. Entonces, primero voy a calcular la cantidad de lactato inicial que yo tengo. La cantidad inicial de lactato que yo tengo es 0.05 moles sobre litro. Como me dice que mi celda es de 2 litros, multiplico por 2 litros y tengo que al inicio yo he tenido 0.1 moles de lactato, ¿ya? Voy a calcular el peso molecular del lactato, ¿no? El lactato tiene 3 átomos de carbono, 3 por 12, ¿ya? Más 6 átomos de hidrógeno, 6 por 1, más 3 átomos de oxígeno, 3 por 16. Peso molecular del lactato, 90 gramos sobre mol, ¿ya? Y voy a ocupar mi fórmula, ¿no? Entonces, la cantidad de lactato que se ha consumido, ¿no? Durante ese tiempo va a ser la intensidad que nos dice 0.8 amperios, 0.8 coulomb sobre segundo. Nos dice que se demora 2 horas, ¿no? Aquí nos dice durante 2 horas. 2 horas, ¿no? Transforma a segundos porque tengo que recordar que amperios es sobre segundo. Entonces, siempre en segundos por la masa, que es 90 gramos sobre mol,
sobre los electrones que fluyen. ¿Cuántos electrones me fluyen? Me fluyen 4 electrones por la constante de Faraday, que yo ya sé que es 96.500 coulomb sobre mol, ¿no? Segundo con segundo, hora con hora, coulomb con coulomb, mol con mol, me va a quedar en gramos, ¿no? Me queda 1.34 gramos, ¿no? A mí no me pide calcular en gramos, me dice moles. Entonces yo voy a calcular las moles finales de lactato. Entonces ese proceso me ha consumido estas moles. Estas moles, es decir, 1.34 gramos dividido para la masa, 90 gramos sobre mol, gramo con gramo me queda mol, 0.0199 moles. Esas son las moles finales, ¿no? Esas son las moles finales. ¿Cómo calculo yo las moles consumidas? No, voy a restar las moles iniciales menos las moles finales, ¿ya? Y eso será igual a 0.0851 moles de lactato que se ha consumido, ¿ya? Durante el proceso, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Pi. Ya. Nada más déjenme pensar un ratito esto de acá, porque no sé si es correcto pensar que las moles consumidas se calculan de esa manera, ¿no? Porque esta fórmula de aquí me da la cantidad de lactato que se ha depositado, es decir, de lactato que se ha oxidado a piruvato. Entonces, marcapasos, una enzima que oxida lactato. Entonces ahí se concentra el lactato en forma de piruvato. Ya, como estoy utilizando yo la carga y el peso molecular del lactato, entonces me imagino que yo estoy calculando la cantidad de lactato que me queda. No, sí está bien. La cantidad de lactato que me queda es esta, ¿ya? Y la cantidad de los moles consumidos sí está bien. Sí, se tienen que restar, ¿ok? Entonces está bien resuelto, ¿ok? Entonces, hasta aquí alguna pregunta. No. Ok. Entonces, bueno. Vamos a dejar la clase hasta ahí el día de hoy. El día de mañana vamos a ver ejercicios de